nosotros, ¿verdad? Pero realmente es muy importante para nosotros tenerlo acá, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación también. ¿Me se escucha? ¿Podemos ver demasiado? Se calma, no Sí, hay ningún así problema. nomás, sin problema. Tu casa, Bueno, ¿sabes? tu casa, sí. Chill. Perfecto. El tereré, el mate, tranquila. Matecito. Bueno, muchas Mate gracias. siempre, mate Me siempre. acompañó matecito. Sí, Bueno, sí. gracias por la invitación. No, también. ustedes por Estamos- estar acá. A ver, de entrada. ¿Ustedes se imaginaban, si bien es segunda fecha, recién hay algunos de los perros que te dicen, no, están ahí, acaba de empezar, pero independientemente al puntaje perfecto, yo siento que está jugando bien Guaraní. ¿Ustedes cómo lo sienten internamente? Sí, también, la verdad que nos sentimos muy bien. Nos ha pasado que hemos conseguido la ventaja en los dos partidos y lo hemos podido mantener, cosa que el semestre anterior por ahí nos costó un poco en varios partidos y eso también es un buen indicio de que se está mejorando mucho también. Sí, también se nota que el grupo está bien, que el grupo está unido, que estamos juntos y bueno, creo que eso es muy importante también para lo que viene. Y como decís vos, por ahí es recién la segunda fecha, pero bueno, el equipo se va sintiendo bien y eso está bueno para todo lo que viene. Y con los nuevos refuerzos que llegaron al grupo, ¿se integraron bien, rápido o es algo que va con adaptación? No, se adaptaron rápido porque, bueno, también tenemos un grupo muy sano, muy de buena gente y bueno, eso para ellos al llegar creo que se les hace mucho más fácil. Cuando se hacen te digo, todos los medios, en redes sociales, en todos lados, sacan los candidatos. La mayoría Olimpia, Cerro, Libertad. ¿Ustedes como grupo ven eso? ¿Les motiva a un plantel de jugadores? ¿Eso les llega realmente el ruido que hay fuera a través de los medios y de los propios hinchas? Y de alguna u otra forma se escucha, se habla y llega. Por ahí internamente nosotros tenemos las intenciones todo de pelear el torneo, el campeonato. Salimos segundos en el anterior y hoy queremos lograr pelear el campeonato y bueno, vamos a ver al correr de la fecha cómo se va dando, pero es la idea es pelear el campeonato otra vez. Sí, por ahí es un plus, la verdad. Es un plus no verte ahí, porque la verdad que creo que ninguno nos puso ahí como candidato y nosotros ahí internamente en el grupo sabemos que estamos para pelear el campeonato. Pero eso pasa, o sea, en el sentido de que te digo de que uno informando parte de un grupo, te das cuenta si es que decís, che, esta vuelta puedo, no te digo ya pelear el campeonato, porque estamos en la fecha 2, ¿verdad? Pero en el sentido de, puedo estar un poco más arriba, porque como que sacamos todos del foco que dentro de todo, a pesar de todos los empates que tuvieron también, terminaron vicecampeones el torneo pasado. Y rápidamente se le quitó, por llamarlo de alguna manera, a Guaraní de esa posibilidad de pelear el torneo, o al menos los candidatos en la previa. Y sí, como decís vos también, terminamos vicecampeones, un torneo medio irregular también, ¿no? Sí. Este torneo yo creo que va a ser mucho más difícil, más regular en todo sentido y bueno, nosotros también eso lo sabemos, estamos tranquilos y contentos por el arranque que tuvimos, que es lo que buscamos y lo que nos da el impulso para ir a pelear el torneo, ¿no? A lo largo de todo el semestre. Yo tengo una pregunta así, modo curiosa. ¿Realmente Pico ustedes esperaban el gol ante Olimpia tan rápido? Y Ustedes estaban ahí todavía No, sí. y se acomodaron, ¿verdad? creo que Igual sinceramente... vos metés una pelota Sí. increíble. metiste. Mansur el Sí, centrazo sí. ahí. ¡Pim! Sinceramente, uno nunca espera ir ganando tan rápido porque obviamente ya cambia todo tipo de plan que teníamos para jugar contra Olimpia. Pero bueno, salió así y bueno, gracias a Dios salió bien, pero creo que no... Nadie se lo espera, la verdad. Creo que ningún equipo que pueda llegar a hacer ese gol tan rápido se lo espera porque automáticamente cambian mucho los planes para los dos equipos también. Pero sí era algo que se había trabajado, ¿no? Y bueno, se dio su fruto. Pero ¿qué se trabajó? ¿Tu pelota a espalda de lateral izquierdo? Sí. Y que pique al así Cide. de que él Así que, su bueno, fuerte, ¿no? aprovechamos su velocidad que está volando al Cid. Pero ¿qué vos viste en ese momento? O sea, vos levantaste la mirada
Y viste la posición de Zavala, entonces dije, acá obviamente un centrazo de una. No, era... ¿Qué pensaste en ese momento? No, por ahí una jugada que hacemos todos los partidos, que es buscar ahí e ir a presionar rápido. Y bueno, ahora aprovechando la velocidad de Alci, que por ahí llega mucho antes que los rivales. Y el otro día hablamos con Nico que él sale corriendo desde mitad de cancha, son 50 metros hasta el área más o menos, y ganó. O sea, eso te da una magnitud de la velocidad que tiene y bueno, la aprovechamos para hacer esa jugada. Acá la gente, muchachos, vayan preguntando también en el chat, vamos a ir traspasando las preguntas. ¿Se te apagó el micrófono, Coque? Coque, no. No, ¿cómo así, muchacho? No, verá, no sé. La cara de Coque están poniendo ahí. No. Después acá hay uno que dice, creo que se parece a Mansur. El mismísimo Agustín Mansur está acá con nosotros, Sí, amigo. muchacho, es Mansur. Nico Barrientos, son mi ídolo, dice Alan Rojas. Coque, salí de la cueva, habla un poquito, ponele voluntad. Coque, haz una pregunta. Pasa que Coque es... Coque es fanático olimpista. Olimpia, ¿no? Bueno, Sí, yo digo me algo. imagino. Cuando veo que haces el pase y ya veo a la espalda de Maciel, dije, este va a ser gol. Y cuando nos cierra, Pero, cuando no, entró... pues, te digo algo, ustedes hablaron bien de la jugada del Sí. pique de Alcides. Después de Dani que la agarre de Claro. zurda. Sí, sí. Sí. Hay mérito también, hermano. Sí, obviamente. A ver, esa es una jugada que ustedes trabajan, Sí. pero va en orden del chiqui, esa jugada, o es algo que entre ustedes arman eso. No, va a orden de Chiqui. Ah, o sea que mira, es muy loco saber eso porque entonces quiere decir que el chiqui sabía, El arquitecto. claro, sabía que el punto débil de Olimpia justamente era ese lado. Sí. Pero y confiaban en cuando ustedes ven que Pérez ya se prepara. Ya la confianza Sí, del compañero, esa- ¿verdad? O- Sinceridad, No, de sí. zurda. Sinceridad, O te agarra esa... ahí. De zurda, yo le decía a él, a Dani, le digo, Dani, ¿puedes hacer el gol que hiciste o la puedes dejar afuera del estadio? Le decía. Así que... Me agarró bien y aparte Sí. estaba muy tapado también el arquero. Sí, y tenía un tiros. jugador enfrente, creo que sí, tenía sí, Maciel estaba justamente. tapado, sí. A ver, Guaraní para este mercado de pases sumó literalmente a dos jugadores que tienen un paso importante en el fútbol paraguayo, como son el Queso y el Willy Mendieta, que a nivel estadístico de entrada ya están respondiendo. ¿Qué tanto te cambia tener a esa clase de jugadores de mediocampo para arriba, sobre todo por la demarcación de ustedes? Porque son futbolistas que realmente, por lo que uno tiene presente del fútbol paraguayo, son jugadores que logran que el estilo del equipo vaya o se adapte al ritmo que ellos tienen, a su forma de jugar. Y sobre todo en tu caso, Agustín, que muchas veces te toca hacer como el primer pase. ¿Qué tanto te cambia tener un enganche puro, por llamarlo de alguna manera, como el Willy ahí adelante? Y la verdad que mucho. Son dos jugadores muy buenos, muy técnicos, que bueno, como hablábamos recién, se adaptaron muy rápido al grupo, que creo que eso fue importante, entendieron muy rápido la idea también. Y bueno, por ahí también nosotros adaptarnos al ritmo de ellos, a llevarlo y obviamente a dársela siempre, porque sabemos que el juego pasa mucho por ellos y la verdad que los dos se entienden muy bien y ayer se vio reflejado eso. Vos sos más picador, o sea, el primer pase, tu situación es más o menos siempre tratar de dar apertura al juego. ¿Qué no te cambia tenerlo al Queso? Porque el Queso ayer mete una asistencia como si fuera el 10. Claro. O sea, tienen esa capacidad también de ir rotando en su faceta. No, eso también, como decía Agu, se adaptaron muy bien y son jugadores con experiencia que saben resolver las distintas situaciones que van pasando. Ayer se vio con los 2 goles que hicimos, fue mucho por virtud de ellos las decisiones y nada, contentos. Nosotros nos complementamos bien los 4, los 5 que estamos ahí atacando, estamos encontrando los espacios como ayer se dio y disfrutando de este momento que nos está tocando ahora. Perder contra Recoleta era parte del plan, dice acá Fede. No, A ver, Ese fue el primer partido. yo te quiero preguntar sobre eso, el tema de los amistosos, porque acá saco incluso el tema del fútbol paraguayo. Como que los amistosos cuando se televisan, justamente los amistosos sirve para ir aflojando y todo eso. Encima el partido de Recoleta fue como la despedida de Dos Bocas y todo eso. ¿Te cambia mucho ya en un partido de amistoso darle esa presión de transmisión público? Si fuera por ustedes, ¿cómo les gustaría o cómo están acostumbrados? No, a nosotros nos da lo mismo porque la verdad que después te televisan todos los fines de semana. Es casi lo mismo, pero bueno, justo en ese amistoso
veníamos saliendo de una pretemporada bastante dura y Fue el primer práctica de primer fútbol amistoso. formal. Sí, y sí, fue. veníamos bastante cargados, viste, cuando sentíamos que no podíamos arrancar y ellos la verdad estaban volando. Nosotros sentimos que ellos estaban volando. Y bueno, el profe obviamente dijo que era un poco normal por estar saliendo la pretemporada, que a pesar de la semana nos íbamos a ir sintiendo mejor y bueno, así fue. Esa es la etapa así más, volviéndolo más, o sea, yendo en realidad al... Salir de una pretemporada. Sí, yendo, saliendo, yendo a lo que sería lo personal como profesional, como jugador. Esa es la etapa así más heavy, más dura de un jugador, ¿verdad? El tema de la pretemporada. Porque uno luego más o menos se pierde en ustedes las fiestas, las felices fiestas de fin de año, ¿verdad? Porque ya estás mirando de reojo lo que sería la pretemporada. Esa es la parte más costosa a nivel mental también. Yo creo que mental, sí, obviamente, porque bueno, como decís, empezamos el 27 de diciembre, ya varios días intensos, y bueno, ya el 3 de enero metimos una pretemporada que fue muy dura, muy buena, con doble turno, que juega mucho, sí, el cansancio físico, mental, está encerrado en el hotel, muchas cosas que nada, son parte y sabemos que es la mejor preparación para lo que es la temporada, así que un parte sí, es mucho mental, y después saber que es bueno para el equipo, para cada uno, hasta el mejor nivel posible. Para la gente que pregunta, para empezar acá el aire está frío, está fuerte, por eso se justifica aún más el mate. El mate siempre, porque acá los perros dicen, no, con 40 grados el mate igual es una cuestión de costumbre. Hacer. Sí, es costumbre igual el mate. Pero el siempre, tereré sí. ni cerca, porque viste que está siempre el famoso debate. Hace poco vino Speed y probó el tereré y dijo cold mate. Por ejemplo, ¿ustedes ya le tomaron la medida al tereré o no tanto? Sí, hemos tomado, Hemos pero probado, somos más del mate. No le generó seducción. A pesar, acá hace calor. Sí que hace mucho calor y obviamente está bueno, pero yo prefiero sí siempre mate. Y en vestuario, ya que tocamos el tema del tereré, con el tema del guaraní, ¿qué tal le está yendo con el guaraní a usted o...? Olvídate. No, Ay, ¿quién es en el vestuario el jugador, el compañero que más habla en guaraní? y el traductor a veces Mario López. Ahí Mario López, viste, ahí se habla, nos comenta un poco. Porque qué Chiqui dijo. da mucha... Sí, Sí. le da mucha Chiqui orden. habla sí, mucho guaraní, sí. por eso. De repente Las escuchás que indicaciones, Chiqui- sí. Y ahí preguntamos un poco. Nada, a poco vamos preguntando algunas palabras que... Mala palabra siempre primero. Sí, todo, un poco de todo. Eso es lo primero que se aprende. El lenguaje... Pero un nivel. cuando él les habla, porque yo asumo que, bueno, va a decir en español, pero en algún momento se le sale a él su arenga en guaraní, pejuana, pechocá, no sé qué cosa, ¿verdad? Y usted ahí, usted nos dice, ¿qué es lo que Ahí preguntamos, Sí, Diciendo ¿eh? al profe. Claro, ahí. Preguntamos. Y ahí, el profe. Buen partido, Nico. Ahí preguntamos. Porque sí, no, cuando hablan fluido no entendemos Por nada. ahí digamos. él mismo se da cuenta y pide perdón y habla en español. Tienen que llevar las pelotas a la izquierda. Bueno, castellano. Atendé en guaraní, se habla guaraní, pregunta el chat. ¿Cómo que yapi significa hola? No, así no, ese es totalmente eso, otra eso. cosa. Está bien. A ver, después, partiendo de otros detalles dentro. Llevan ya más de 6 meses. Bueno, Agustín, vos habías debutado con un gol de media cancha. Fue una carta de presentación. Me quedé con ese, Sí, lo te del quedaste estilete del año. Como que quedó el El gol del año. Es que con Ese ese gol más. podés descansar 1 año y medio más. Pero, a ver, lo que tiene que ver con el día a día, porque nosotros vemos que al extranjero, naturalmente, como se termina quedando en Paraguay. ¿Ustedes cómo están tomando su convivencia acá? Y yo, bueno, los primeros 6 meses, ¿no?, que pasaron, la verdad que me sentí muy cómodo, ¿no?, con la ciudad, con el club. Yo tengo familia también. Sí. Mi familia también está muy contento, muy tranquilo. En eso estamos muy contentos. Y bueno, con el club, con todas las situaciones que vamos pasando, el día a día, la gente que labura en el club, que trabaja, los compañeros, todo, la verdad que está siendo una linda estadía por ahora. ¿Puede tener más tiempo? Sí. Sí. Y sí, también un poco lo que dijo Nico. Es un país muy tranquilo, la gente muy amable y creo que eso ayuda mucho a después, bueno, tomar algunas decisiones con quedarse o creo que por eso hay muchos que se quedan.
Creo que es muy lindo país. Porque, bueno, ustedes tuvieron que hacer literalmente el uso de la opción y todo eso para continuar en Guaraní, continuar en el fútbol paraguayo. Y dentro de eso, dentro de eso, tuvieron que tomar la decisión. O sea, pero sacando un poco de lo que tiene que ver con estar en el día. Yo te hablo del día a día fuera de ser un deportista. O sea, algo tan simple como salir a cenar, ir al súper Baño Guazú. y salir exactamente, hacer cosas de por ahí un poco alejado del deportista puro y duro. ¿Cómo están sintiendo eso? Bueno, yo de hecho, como te digo, tengo familia, tengo los nenes que también están disfrutando, salimos al parque, salimos a caminar, a pasear, con esa tranquilidad, ¿no? Disfrutar el día a día, que los chicos disfruten también, nos sentimos muy cómodos en esas cosas, esas pequeñas cosas de decir, bueno, un parque, una plaza, ir a cenar a algún lado y conocer, probar algo nuevo también, y nos fuimos sintiendo muy cómodos con eso, nos gusta. ¿Y cuándo vuelven a los entrenamientos? Hoy. Hoy. Hoy de la tarde ya. Hoy Hoy de la porque tarde. jugamos lunes con 2 de mayo. Claro, cuando Lunes a juegan las 9 de la allá. mañana. 9 de mañana. Sí. Juegan allá, ¿verdad? Sí. Lunes a las 9 de la sí, mañana. ¿Cómo toman eso? Porque, ¿qué hora? La Premier League. El previo- Es raro, pero... Es raro, pero por ahí, bueno, van a ir bien porque espero que no haga tanto calor a esa hora porque venimos 2 partidos bastante cargados de calor. Ayer estuvo muy ayer, pesado. encima los dos turnos a las 6. A las 6 Sí. nos tocó. A las 6, yo te digo algo, acá nos toca hacer los partidos y a las 6, o sea, a partir de las 7:30 de por ahí, con el calor que tenemos ahora es que se puede jugar. 9 de la mañana la otra vez jugaron contra 2 de mayo, jugó contra Nacional y había un solazo, pero o sea que ya tienen planificado cómo hacen, o sea, a qué hora tienen que estar desayunados para ir a competir. En un día normal, como que tenés más horas de alimento, descanso, qué sé yo, siesta, pero ¿cómo planificar un partido a las 9 de la mañana? Yo quiero saber su rutina, la rutina del jugador en un día de partido. Pero esto es 9 de la mañana, ¿qué haces? Y A las ahora... 4 ya. Ahora la verdad que no sé cómo sé. Creo Yo que creo que irá a ser un poco especie de práctica. Por ahí Sí. allá en Buenos Aires, bueno, Argentina, digamos, perdón, estábamos acostumbrados a entrenar siempre de mañana. Sí. Y sí, vos entrenabas a 9 de la mañana, 10 de la mañana y desayunabas algo liviano y te iba a entrenar o a veces en el club, ¿no? Yo creo que va a ser un poco así, pero bueno, nunca me pasó jugar tan temprano. Yo creo que ahora 5:30, 6 ya tenemos que estar arriba. ¿Se animate Para- a tomar ese día? De mate sí, de mate sí, siempre. ¿Pero cuándo viajan? ¿Tienen que viajar el domingo ya? Mañana, creo. Ah, Creo mañana que ya mañana, viajan. creo que mañana. Sí. Ah, entonces van a estar, porque a Pedro Juan ya fueron el año pasado. Sí. 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 Lejos, Es un- en bus sí, es sí, viaje, sí, complicado. sí. ¿eh? Sí, Sí, son como 6-7 horas Sí, más o menos. sí. Ciudad del es Este lo que ahora lejito. llega más rápido por No, el tema de la por el tema de la ruta nueva, ¿verdad? Pero Encarnación, la ruta para ir a Encarnación Sí. es complicada y también para ir a Pedro Juan. Otra pregunta, si van a Pedro Juan, ¿se para ahí el bus como para si quieren hacer pipí? Eso también. Sí, obvio. Pero Nelson, ¿por qué te reís? Una pregunta real. Una Acá pregunta la real. gente, vos sabés que acá me mandan un mensaje y me dice que pregunte por el termo de Agus. No, pero está bien el termo. Yo también uso esa clase Sí, de... sí, No. Polémico. ¿Cómo Está me al van a límite. trozar ahora? No, me van a retar un montón, pero es cierto, es una necesidad básica del ser Belén, humano. ciclo cumplido. Escondan el micrófono. No, es no, cierto. no. Pero tengo una pregunta más profesional entonces. Ya. Sí, pero es en serio. Tenés que recuperar, Belén. Tengo que recuperarme de esto. Pero yo esas cosas, sí, esas curiosidades Por eso nada más, queridos invitados profesionales. Bueno, la pregunta en serio, para cada uno. ¿Cuál fue el partido que realmente ustedes salieron con rabia el año pasado? Salieron de este partido y dijeron que eran 7. Vos sabés que no sé, me calenté, no puede ser que se haya dado de esta manera el resultado. Y yo creo Yo que... creo que los que nos empataron, ¿no? O ganaron sobre la hora. Sí, hay varios partidos que nos empataron sobre la hora, que por ahí también nos dio un poco de rabia, pero yo creo que justo ese partido no fui, pero también estaba en mi casa con General Caballero que le anularon un gol a Alan También. sobre verdad. la hora Sí, también sí. que Sí, sí. nos daba la victoria y bueno, nos daba Tan algo de polémico. chance también. Bueno, ese día también te salimos todos así, ¿verdad? Salí Eso con es un verdad. poco de rabia porque... Casi la última fecha ya más o menos. Sí, Sí, porque Sí. El campeonato anterior como que daba la sensación que todos los que estaban arriba perdían puntos y como que
nadie se animaba a dar esos 3 triunfos consecutivos para meterse en la discusión. Hubo un debate que realmente es demasiado importante por hablar con gente que está dentro del campo de juego, que se habló de que el nivel del torneo, esto, lo otro, la frase que no le gusta a Coque, que salió campeón el menos malo, que yo sé que no le gusta a Coque que se diga eso, pero el nivel del campeonato, por el caso tuyo ya tenés un año, o sea, tuviste 2 torneos de desarrollo, vos estás jugando tu segundo semestre, pero dentro y sobre todo haciendo la comparativa con los otros campeonatos que les ha tocado jugar, ¿en qué creen que el campeonato nuestro tiene puntos a favor y otros donde ustedes creerían que podría cambiar para mejorar? No sé, la verdad, yo creo que por ahí es muy parado. Se para mucho. Es medio lento. Creo que por ahí podría ser un poco más jugado. Creo que esa es lo único que puede llegar a... ¿Y te corta el ritmo durante el partido? Sí, corta bastante. Corta bastante, se hace mucho tiempo. Que bueno, obviamente... El sí, VAR y todo también y entra ahí. Sí, a la hora de revisión de VAR te enfría el también. partido. Pero bueno, son cosas que por ahí no solo pasan acá, pasan en todos lados. Cualquier equipo que va ganando, obviamente por ahí se aprovecha un poco de hacer tiempo. Creo que lo hacen todos cuando le toca ir ganando. Pero eso, a ver, yo también tengo una posición. Yo creo que para mí el perder tiempo ganando es lo más sano que existe. O sea, hay Sí, gente... puede ser porque a vos te gusta jugar así al fútbol. Eso no es fútbol. Te viene encima el rival, loco, frenar el ritmo, o sea, ustedes eso no es que lo tienen como una orden táctica, ustedes mismos por el tema de descansar, de quitar el ritmo al rival, como futbolistas de élite que son de aquí en Paraguay, ustedes saben que de verdad funciona eso de cortarle el ritmo al rival. De toda manera y de todo tipo. No te digo tampoco antifútbol, no sé, no que me haga cara dura y eso, no. Perana, muchachos, que respondan los chicos. Ustedes, naturalmente, también entienden que eso es lo más normal dentro de un partido. Es lo más normal, lo que más se usa, lo que más se reniega también, porque hoy lo haces vos y el día te lo hace el otro, y después vos renegás de lo que te hace el otro que vos ya lo hiciste. Entonces es algo que pasa siempre y va a seguir pasando y no hay que darle mucho por ahí. De más, no hay más importancia de la que se le tiene que dar porque va a pasar y hoy vamos a hacerlo nosotros, mañana lo hace el otro contra nosotros y es así, es parte de esto. Un arquero rival que te venga acá rápido, que como pierde tiempo este. No sé. No, Y es que Porque no vamos a matar a tiene nadie. ventaja. Sí, no, por eso yo creo Se acomodó el brazalete. que todos, la mayoría cuando tienen el resultado a favor se aprovechan mucho y bueno, obviamente por ahí usan la viveza de que no tienen que salir del campo, nada, entonces por ahí Claro. son ellos los que se tiran y se aprovechan de eso. Nelson Tacuaro y Rivera. No, el Tacua no. Nelson, sos un muerto. Parada, Buffy, te pido 1000 disculpas. Nelson, sos de Tacuarí confirmado. Jan Fernández en su época. Por favor, Mansur, hace un gol este fin de que te tengo en el Fantasy y necesito puntos. Yo quiero saber qué es el fantasy. Bueno, el fantasy es como Papá, un... si juegan el lunes de mañana, tipo Es premio, una- hay que tener la premio en el Sí, Paraguay. no, pero existe el ya. fantasy de Paraguay. Sí. El tipo el grande, Sí, claro. vos armás por semana tu equipo. por semana, no Por es que semana. armás solo el inicio. No, del torneo, por es- cada fecha vamos a decirle, vos armás Ah. por semana y si ponele que si te ponen a vos en el equipo, Mansur mete un gol, son como 15 puntos. Entonces va sumando. Si le expulsan al jugador, son menos 3 puntos. Si juega de titular, son 5 puntos. A la cocha. Acá tenemos un experto. Sí, sí, soy experto porque del campeonato. yo le tenía a Velázquez en Gustavo. mi equipo, sí. Y como le expulsaron la fecha pasada, no. Ah, se descontó. Sí, me descontaron 3 10 puntos. puntos metió Servio la fecha pasada. Sí. 10 puntos metió Servio. Ah. Dani Pérez metió 8. Mira. ¿Pero qué tiene? ¿5 por titular y 5 arco en cero? ¿O cómo es? Yo creo que va un poco por ahí. Y no sé creo que cuál va es- por ahí. Creo que si es algo en cero, va sumando al arquero también. Y si es titular, si Claro. salió MVP del partido, también Suma suma. Ah, Y está bueno. después eso se hace un rejunte de todos los jugadores que elegiste. Y ahí sale tu puntaje de la fecha. Claro. ¿Y vos ganas co- algo o...? No, y vas compitiendo con tus amigos, ¿verdad? Armás que si Ah, una liga con tus claro. amigos, y bueno, el primero. Entre ustedes se arman Entre un ustedes, sí, premio, claro.
No, pero ya acá estoy viendo, ¿verdad? Porque ya tiene más de 350 descargas. O sea que dentro... Sí, pasa que anteriormente, bueno, acá le mandamos un saludo a ellos que están, a los muchachos que están con eso, pero anteriormente solamente se podía descargar con un sistema operativo, ahora ya hay en otro y los perros Sí. empezaron a... Hay tabla de posiciones y todo, ¿no? Sí, Complicado. Claro, podés armar claro. tu liga Bien. con los perros. Claro, No se no compite. es ludopatía, muchachos. No, espérate, te vas a No, hacer ratito, no, pero me están diciendo... Y es tu campo, viejo. No. A ver, por el bien de Pasión Silencio. No, ¿por qué no? Haceme ganar punto en el Fantasy, por favor, Mansur, dice Carlos Nahuel Villalba. Coquelu. No, espera, ya está, terminó. A ver, al chat le digo porque no siempre tenemos esta clase de invitados. Qué gusto, en serio. Así que, por favor, pasen sus preguntas y vamos a empezar a compartir con Nico, con Agustín, que lo tenemos acá. A ver, lo del partido del lunes. Condición de puntero. ¿Ya les pesa eso o nada que ver? No, Ni miran luego la tabla. no, pasa que recién arranca. Y arrancó muy rápido también, 2 partidos seguidos. Dos Ya estamos partidos pensando seguidos ya en el también. partido que, Tres que viene. fechas en una semana. Claro. Pero eso, saliendo de una pretemporada, que es bueno, no es bueno. Es raro. No sé si es bueno o no, pero es raro. Porque después tienen justamente que jugar la pre-sudamericana. Yo hacía, lo planteaba con la gente, puertas para adentro en cuanto al plantel, la profundidad del plantel. ¿Cómo haces para mantener a todos conectados? O sea, si viene una pregunta más bien para un técnico, pero ustedes puertas para adentro también cuando de repente se dan cuenta que hay un equipo base, ¿cómo hacen para que todos los perros estén metidos en la dinámica, peleando por el puesto? O sea, ¿cómo se trabaja eso? Sí, es verdad, creo que por ahí un poco más, ¿no? Del técnico, después de parte de nosotros, sí, sabe que le está tocando a todos, le ha tocado a todos el semestre pasado y nada, es parte de uno, está mejor, ser un mejor jugador cada día y trabajar para seguir compitiendo, ¿no? Que esa competencia eleve también al nivel de todo el equipo y ahí vamos a ayudarnos entre todos. Pero sí creo que un poco más de parte del técnico y a partir de nosotros creo que dar lo mejor cada uno en cada práctica, cada partido y hacérsela difícil a él. Sí. No, está... Ah. está- De acuerdo con todo. De acuerdo. Confirmo. Yo tenía una duda también, ¿verdad? Que estábamos acá conversando sobre qué opinan con respecto a el estado de las canchas acá en Paraguay, del campo de juego. Vos, si es que quieren poner, qué sé yo, hacer un top 3 de por ahí, ustedes dicen, en este sí da jugar, o dicen, en ese pido vamos a irnos a jugar. ¿Cómo le ven al campo de juego acá en Paraguay? Y hay muchas canchas buenas y hay muchas que no es que están malas, pero sí por ahí más con el césped más alto y esas cosas. Pero ponele, Cuesta un poquito un poco más. más lento, Claro. sí, más, eso más se hace pausado. más lento, más pesado. Bueno, con Olimpia el defensor del Chaco está Muy bueno. impresionante. Esos dos. Sí. Y bueno, el nuestro el semestre Do- pasado Do estaba Boca muy para bueno. mí también. De las De mejores. lo mejor, sí, lo que es el campo, el ¿Y césped. el campo de ayer qué tal estaba? Bien, No también. estaba mal, sí, estaba bien. muy Estaba bien. Un poco, Muy poco bien. largo, más alto, pero Sí. estaba bien, corría bien, la pelota estaba bueno. Bueno, y la siguiente fecha es contra Libertad. O sea, no, espera. No, 2 de mayo. No, la siguiente fecha después de... Yo me voy a la cuarta fecha y ahí lo que quiero ir con esta pregunta, ¿verdad? De cara a un partido contra Libertad, se sabe que hay un... Clásico. Que es un clásico. ¿Cómo toman ese partido? ¿Es como un partido aparte o lo toman como un partido más? No, como un clásico. Como un Se clásico. toma como un clásico, sí. Ahí, bueno, obviamente que con el plantel sabemos lo que es un clásico y ya, bueno, el año pasado también jugamos varias veces con ellos y estuvo parejo durante todo el año. Ellos no ganaron, nosotros ganamos, también tuvimos empate, pero se toma como un clásico. Se juega como un clásico. Con mucha presión. Sí. Ya se Buena tomó. pregunta, Coque, dice Il Black. Acá. Nelson es liberteño, cuidado. No, espera un ratito. No, espera. No. Belén, agarrate el micrófono. Y cuando agarras el micrófono, el chat frena. Tenés algo pensado. O sea, cuidado, que para mí que dudan para escribir en el chat cuando yo quiero hacer una pregunta. ¿Ya se cruzaron con algún
árbitro ñaro, o sea, malo, así, mala onda, el tipo en la cancha, árbitro. Que te dijeron, Sin ¿qué le dar pasa? nombre, ¿Qué le algo pasa así, a ¿no? este? Te juro, No, te no, juro, nombres termina la próxima no, fecha. nombres no, pero después me pueden decir fuera del aire, ¿verdad? Pero acá, uno que sea así, dije, a las pintas, ¿qué es lo que se cree tanto de este? Y hay de todo, siempre depende de la situación del partido, cómo se van dando, actúan de una manera, de otra, en otro partido un poco más a tu mano incentivo a tu favor o con más charla fluida y otro partido ni te acerqué y hay un poco de todo. ¿Ustedes Acá en son de hablar Argentina, yo creo que en todos lados debe ser un poco parecido, depende de la situación del juego, contra quién te toque, con quién te toque y... Pero son de hablarles así. Sí, se habla. De enfrentarles, de Sí, ser yo sí, comunicativos. yo ya los debo tener un poco cansados. Y lo contrario, sobre lo que preguntaba Belén. Así como hablamos del tema del jugador o del equipo que pierden tiempo. No, les calienta el volante, el central, que todo el tiempo le está hablando al árbitro. O sea, sienten que un jugador que todo el tiempo le está hablando al árbitro le puede influir, te puede manejar el partido. Yo me animo a dar nombre. Por ejemplo, jugar contra Olimpia no va a dar gusto. Richard Ortiz está todo el tiempo arriba del árbitro. Después le tenés, en Cerro Porteño tenés Pirida Mota. Te miran luego como o sea, un sapo. tenés luego esos jugadores que vos decís, a esto tenés que, encima, usted va ahí en el doble 6 tenés que plantarte. O sea, Sí. esa clase de jugadores, por ejemplo, le tenés que estar atento a no solamente por dónde va la pelota. Sí, y bueno, por ahí a ellos se los respeta más en el sentido Sí. de los árbitros. A ellos los respetan mucho más, les hablan de distinta manera. Obviamente que una vez que el árbitro está cansado, por más que sea cualquiera, te manda la mierda, ¿me entendés? Pero sí, por ahí les tienen un poco más de paciencia. Bueno, Diego Campuzano también me está matando, ¿no? Sí, sí. Bueno, Campu también es otro que cuando puede aprieta. Pero, a ver, dentro del grupo, tener al arquero como capitán es como que a veces está muy lejos. ¿Quién es el que lleva la voz cantante con el manejo de hablar con el profe, de ir a apretar al árbitro? Y ¿Eso él se está habla? un poco más cerca también de todo, él siempre está cerca, él habla bastante también, bueno, ahora está Willy, está Fer, que... No, también ahora habla. tenés 3, 4 caciques. Y bueno, los centrales también. Sí. No, tenemos bastante gente que habla debido a un momento, así que... ¿Y Servio también? Sergio también, sí, obviamente, él tiene su forma, todo, y cuando se acerca todo habla bastante. ¿Él no habla en guaraní? ¿Sabe hablar en guaraní, Servio? No, creo que no. No maneja nada. No, está igual o peor que nosotros. Eso que te hace más, ¿eh? Y entre el plantel, ¿quién es el jugador más calentón? ¿Quién es el jugador que cuando que fuera de la cancha es uno y cuando entra a cancha es totalmente otra persona? No sé quién puede ser. Así rápido, sí, no sé. Ustedes tampoco se identifican así, ¿verdad? No. No. No sé quién puede ser, la verdad. Pero no. Somos un grupo bastante bueno, la verdad. Muy buena. Tranquilo. Muy buena gente, sí. Somos muy tranquilos. Por favor, no le ganen a Libertad. Nelson Rivera soy. No. Servio, dice acá Da Buffy. Ramiro, no, respeten a Ramiro, por favor. Belén, por favor, presentate en Recursos Humanos. No, tranquilo. Pues yo hago, ¿sabes qué? Yo hago las preguntas que la gente quiere saber y no se anima a preguntar. Por eso nada. Había más. alguien que preguntaba si ya probaban comida típica de Paraguay. Uy. Sí. Sopa paraguaya, la chipa. sopa. Sí. ¿Bellú? Vamos para adelante con la sopa. ¿Bellú? Sí, pero a mí no tanto. A mí Prefiero sí, sopa. a mí me gustó el bello. ¿Y el chipaguazú? Sí. También. ¿También? Sí. Después, sí. bueno, Tallarín de gallina casera. ese no. Ah, ese no, ¿eh? Preguntas que no vas a escuchar en el Carinal Deportivo. Pero- Bien, Belén. Pero el tallarín de gallina te casera banco, es te muy banco, típico acá te en banco. Paraguay. Sí. Tienen que Sí, probar sí. el tallarín. Siléncienle a Belén, por favor. Por el bien de pasión están diciendo. Bueno, pero escúchame, tampoco le vamos a venir a hacer una, no le quiero ni poner el rótulo de entrevista, estamos charlando. No, está bien, por eso, imagínate que... No, ese todavía no, pero si tienen algún platito algún día, pueden invitar. Ahí está. Yo me comprometo. Cuidado, Belén. cuidado, Me comprometo a llevar tallarín de gallina. Pero acuérdense que yo le voy a acercar ahí después del partido. Bueno. Termina el partido,
puede ser en el próximo Olimpia Guaraní. Banco tallarín de gallina, dice Ale Entonces ahí Lucita. yo voy a llevar mi cacerola. Nico, Probamos Mansu, ¿cómo están, amiguitos? Les y ahí, sí, van a acordarse, Sí, sí, ¿verdad? Dale, perfecto, Ahí hay que está. probar. Ahí Perfecto. frente al chat yo me comprometo. A ver, no hablen de táctica porque Nelson le va a decir al patito. No. No, pará. Che, a ver, ahora te quiero preguntar directamente por el Chiqui. No quiero hablar de carácter ni nada. Pero la manera de comunicarse que tiene particularmente con el grupo, con ustedes, ¿cómo nos podrían describir al Chiqui puerta para adentro? Porque el Chiqui es una leyenda del fútbol paraguayo. Campeón con Cerro, campeón con Olimpia. Lastimosamente no se le pudo dar con la selección paraguaya, pero es un mundialista. ¿Cómo es en el día a día el Chiqui? De ya que ustedes lo conocen hace un buen tiempo ya. No, muy tranquilo. La verdad que muy tranquilo. Transmite esa tranquilidad en el día a día. Nada, siempre la palabra justa para lo que se necesita en ese momento. En los partidos también, siempre la palabra que comparto mucho, ¿no? También su idea y creo que siempre tiene la palabra justa y lo maneja muy tranquilo el día a día. Sí, lo llevamos bien y bueno, obviamente como decís vos, es muy respetado. Sí. Nosotros ahí como plantel y como jugadores también lo escuchamos mucho porque obviamente sabe mucho y bueno, también nos sirve todos los consejos que nos da. ¿A quién más le vuelve loco? Siempre el que está pegado a su Sí, zona. yo soy de los más apuntados. me parece. Sí. A mí me llama bastante ahí para darme indicaciones o por ahí para cambiar algún tipo de sistema. Pero sí, a los que tienen ahí por la orilla me parece que la sufren más. Che, esta Pasión Kids. Porque la gente quiere que pregunte. Nelson, decile a Mansur que le recomiende su peluquero a Coque. ¿Qué me tienen así, muchachos? Puedes meter corte. ¿Cómo? Puedes meter un corte. No, sí, tengo que meter. Estamos esperando cobrar. Estamos esperando a que pague. No llegó todavía. Todavía. Hay muchos audios, ¿verdad? Sí. Ok. Hay que filtrar, ¿eh? Los perros son cachafácheras. Cuidado con los Acá Santiago dice: ¿Eh? Coque, ¿le puede decir a Nicolás Barrientos que me mande saludos, porfa? ¿Y el nombre? ¿El nombre? Santiago. Un saludo ahí para Santiago. Un saludo, que esté bien. Coque, desbloqueame de WhatsApp. Se durmió Coque ahí con el- No, acá están siendo muy mal educados. Eso no me voy a decir. No, así nomás. Después que. ¿Te animás, Coque, a darle play al audio? Espera, este es Pasión Kids, ¿eh? Cuidado. Pasión estoy mi bloque de Pasión Kids. Epa. Hoy no quiero hablar de Cerro, ni de Olimpia, ni de los clubes de la Copa de Primera. Hoy quiero hablar de la selección paraguaya sub-20 Ah, muy bien. que hoy juega, pero ya clasificado, pudiendo mejorar igual ante Chile a las 8:30. Ah, muy bien. ¿Y cómo nos vamos a mejorar si tenemos a tres referentes, al técnico Antonio Alcaraz, a Paolo Russo, Sabes mucho, ¿eh? a Gustavo Alfaro en la charla técnica? Eso le incentiva a los jugadores que Paraguay pueda avanzar hacia más en vez de hacia menos. Y bueno, saludos, nos vemos, pasiones. Se volvió serio el programa, dice. Papi Cocoa y los dos. O sea, al fin volvió la seriedad del programa, se volvió. No, quiero agradecer al chat que nos está dejando bien parado también acá todo. Sí. Gracias. Después cuando se vaya Nico y Gabo, vamos a hablar con el chat directamente para, bueno, nos cuidaron. ¿Tiene más? No, gato astronauta, así no. Ahora, ¿por qué llegamos? ¿Meta de qué llegamos? Meta de Muy seguidores. bien. Hay que invitarle más seguidores a la carrera. ¿Cuánto llegaron? 5.800 en Twitch. Bien. Muy bien. Che, a ver, ¿ustedes consumen a la prensa de deportes? O sea, ustedes como futbolistas, ¿están ahí escuchando cuando suena el auto o realmente no les calienta luego? Yo no, mucho no. Sí que por ahí redes sociales, alguna que otra forma por ahí ves, pero después radio, televisión, mucho no, pero por ahí un poco ahí en redes sociales. Pero Sí, lo más justo que y nada lo que porque- va apareciendo ahí, no Sí, busco, más que nada no. porque te sale por Sí, la sí. ubicación, más que nada. Pero después... La verdad que no buscamos. Y a la hora de... El tema de redes sociales para un jugador, ¿influye mucho a la hora de un mal momento? Ponerle que uno de ustedes dos está en un mal momento
Y al ver las redes sociales también puede influir muchas veces el ataque de los propios hinchas. ¿Influye en el rendimiento del jugador o tanto en la mentalidad? Y depende de cada uno, creo yo, depende de la personalidad de cada uno. Por ahí hay muchos jugadores que obviamente les debe hacer muy mal Ujú. y los debe bajonear, obviamente, porque los comentarios negativos, obviamente que a todos les duele, pero bueno, hay algunos que les influye más y algunos menos. Pero sí, creo que depende de cada uno. Pero ustedes, bueno, en el caso de ambos, son de... Porque últimamente se ve mucho que termina un partido y en el vestuario están todos los muchachos, cosa que no me parece a mí que está mal, ¿verdad? Pero sí se ve que es una realidad, que están todos con el celular, ¿verdad? O sea, es como que están viendo si hay repercusión o no de lo que se dice. ¿Ustedes se sienten...? Yo tengo pinta que al chiqui mucho no le va a gustar eso. Por eso, justamente quería entrar en ese nosotros, detalle. en sí, antes del partido tenemos prohibido usar el celular. Ah, hay una prohibición luego. Antes del partido. Y después del partido obviamente liberan y no sé qué buscará cada uno, pero yo más que nada siempre hablo con mi familia. Apenas termina el partido, ahí respondo los mensajes de mi mamá, de mi papá, bueno, de mi familia. Y eso, no sé después qué buscará cada uno. Capaz que hay alguno que sí se fija en eso, pero no sé, yo busco... Si ve por ahí, responder eso. y le pregunto a los dos, hay una polémica grande, ponerle el primer tiempo, un penalazo que no les cobraron, o una jugada que para algunos fue roja o no. No hay uno que de por ahí quiera en el entretiempo agarrar el teléfono y ver la repetición, o eso cómo les llega también, porque anteriormente hace 30 años no tenía hasta que terminaba el programa de domingo de noche, pero realmente, ¿cómo hacen ustedes? Porque me parece que hasta la tecnología forma parte de la polémica también, porque nos suele pasar que termina el primer tiempo y cuando arranca el segundo tiempo sale todo un equipo a protestar al árbitro. Claro que ya se vio. Pero ¿y cómo hace? Hay alguien que dice, che, mira, acá fue penal. Y pasa que por ahí no buscamos en sí los jugadores, pero hay Se mucha comenta, gente claro, que está ahí. queda afuera Bueno, que está por ahí mismo en el analista de video también está ahí con la computadora que ya tiene todo registrado, todo ve y ya ve las imágenes del partido y ya se comenta, se habla y se va viendo eso. Sí, sí. Sí, se ve, te enterás y los comentarios, si alguno vio y más, bueno, ya con las imágenes reales de lo que pasó el partido, claro, sí. Ahí nos damos cuenta. ¿Tenés más mensajes, mi querido Coque? En el WhatsApp, porque están ahí. No. Vamos a estar actualizando. Estaba acostumbrado a eso, ¿no? Está actualizando. Reventaste el WhatsApp. Habilitamos el WhatsApp y ya colapsó el Y WhatsApp. acá ya te digo ya, está a más abajo, Coca. Ahí. Más abajo, Coque, por favor. Ah, Después, en el partido contra primer tiempo fue, por ejemplo, esa jugada de la mano de Maciel. Ahí, por ejemplo, en el entretiempo no le dijeron, mira que hubo mano ahí, vayan a protestar. Ahí también dice, los perros, usted tiene que protestar nomás. Para ir a copar la parada. Claro, Eso pues. realmente no importa mucho dentro de la cancha. Condiciona, así que condiciona. Sí, cuando ve que no se cobró algo y quedó evidente, yo creo que condiciona. Y bueno, sí, siempre se va, se habla, se acerca. Yo no me acuerdo de haber visto el entretiempo, haber escuchado ese día de la mano, no tengo el recuerdo. No, me parece que ese partido no nos dijeron nada porque estábamos muy concentrados y creo que por ahí eso Creo te que puede sí sacar fue un poco lo de de foco. menos, por ahí no se habló de eso. Pero no sé, Coque, ¿qué opina de esa jugada? Bueno, Sé sincero, Coque. voy a ser 100% sincero. Está limitado, Coque. Para mí tenía que haber sido penal. Pero bueno, no se cobró. Está bien. Gracias. Tuvieron que llegar Sinceridad. ustedes para que él dé una opinión en contra de sus Yo propios no, intereses. yo no puedo creer que Mansur vino a cargarme en el programa. Ahí, No te estoy cargando, te estoy Sí, no, preguntando. pero está bueno igual. Vos por ahí la viste mejor. Te domaron, Coque. Si te digo desde mi punto de vista cómo jugó Olimpia ese partido, me llevan preso. No, para. Porque Olimpia jugó muy mal. No jugamos bien. Olimpia llegó, ¿cuántas veces llegó al arco? No, llegaron 2 veces. sí, que no fue tengo- el tiro de red en el primer tiempo, que Servio... Pasa que eso casi marcó el segundo. Sí, por eso, que Sí. eso tiene uno en el palo. ¿Cómo jugó al sí ese partido? Sí. Voló. Sí, igual. Vuela. Está pasando un muy buen momento. Pero, ¿cómo? A ver, ahora se suma Juan Patiño. Bueno, ya lo confirmó, creo que lo confirmó el propio presidente.
Estamos bien de tiempo, Rafa, avísame nomás. Nos queda todavía unos 2-3 minutitos. El tema de los refuerzos cuando van llegando, ya te preguntaban justamente los compañeros sobre el tema de la adaptación y todo eso. Me hablaba del tema del grupo. Les quiero sacar de lo que ha sido Guaraní, pero ¿es tan importante el grupo? ¿Les ha tocado estar en grupos donde de por ahí no hay tanto ida y vuelta, no hay tanta relación? ¿Hay mucho de mito o es una realidad el tema de que son 30 tipos dentro de un vestuario, ¿verdad? Con personalidades distintas y todo eso? ¿Cómo es el tema del manejo de un grupo con tantas personas ahí adentro teniendo que convivir horas y horas al día? La verdad que este es un grupo muy tranquilo, se nota la humanidad, ¿no?, del grupo. Se lo lleva muy bien el día a día, en los malos momentos que hemos tenido, bueno, en los buenos momentos, la verdad que eso es más fácil, pero es un gran grupo y eso ayuda mucho, ¿no?, al día a día, al proceso, a cuando las cosas no van tan bien y nada, también me ha tocado otros grupos distintos que sí, nada, creo que lo más importante es en la cancha y a partir de ahí creo que ya no hay más nada, pero sí que obviamente influye un poco más tener un grupo sano, un grupo unido que otro un poco más peleado, por así decirlo, ¿no? También es normal que hacer un plantel de muchos jugadores, pasa en todos los clubes, no sos amigo de todos. Sí. Es normal, te puede llevar bien, pero no puedes entablar una amistad capaz, ¿me entendés? Y eso es súper normal. Y obviamente que después dentro de la cancha nos defendemos a morir y eso creo que pasa en todos los clubes. ¿Saben el significado de Pirebaí? No. El malhumorado Malhumorado. del grupo. ¿Quién es? Digan bien en Y... ¿Quién es el más No sé, Pirebaí? El más Pirebaí, más sobre lo ya llega así, ya se queja lo de todo. No sé, recién... que No nos tienen en contaron- mente entonces. Rápido, tenemos, sí. pero No vamos a matar a nadie por matar, porque rápido no se vino ninguno. Rápido no se me vino ninguno, así que no vamos a tirar alguno ahí. No. Por ahí hoy a la tarde se molesta, ¿o qué? Ahí nos acordamos, capaz de. Era. no, Acá sí, este era. trajimos un regalito ahí para sortear. ¡Ah, qué grande! A ver, muestren qué hay. ¿Qué hay para el chat? ¿Qué hay para el chat? Ahí está. Así el puntero llega, así que como quiere. ¡Guau! ¡Sí! Empezó el pecheo cósmico. Guaraní, tomen ejemplo los otros clubes. Miren lo Ahí que de es. la mano de Dani. La casaca nueva. Mira, toca bien con que ese que nos ganó a nosotros. Nos ganó muy bien encima. Muy bien. Pasamos. Qué linda que está. Wow. Qué linda es la Qué linda casaca, está, la camiseta de Guaraní. en serio. Legalmente sí. Y yo dije acá en vivo hace mucho ya porque me gusta mucho la camiseta que tienen cuello. Me gusta mucho la camiseta que tienen cuellito. Sí, y los colores Sí, está muy linda, la verdad. Muy, muy linda. Vamos a regalar la... Dale, Coque, agarrar la camiseta, papá, me están diciendo acá en el chat. Gracias muchachos por el regalo. Che, las dos. Muchísimas gracias, Pasó volando. Pasó más de volando, 40 pasó. minutos. Les quiero agradecer realmente, Nico, Agustín, por haber llegado acá, porque también, a ver, les preguntaron una parte por el tema de si lo guardas bien, porque de por ahí cada vez más difícil para poder tener conversación con los jugadores, como que también es una realidad de que el hincha realmente les copa el tema esto de poder escuchar más allá de estamos contentos por los 3 puntos, seguimos trabajando, también sacarse el famoso cassette que puede llegar a tener un deportista. Así que realmente les quiero agradecer en nombre de todo el equipo que nos hayan acompañado hoy, casi 40 minutos, Sí. sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, Así pasó que volando. también Qué bueno. Pasó rápido, che. Sí. agradecerles en serio por haber estado, llegar hasta acá y poder acompañarnos. Así que desearles el mayor de los éxitos, individualmente y colectivamente, para lo que va a ser esta apertura. Y una vez más, agradecerles realmente. Así que un aplauso grande para nuestros invitados. ¿Tenemos que irnos? Bueno, muchachos, tenemos... El lunes volvemos. El lunes volvemos, El sí. lunes volvemos con el programa. El lunes Ya vuelve viernes. Marquito también. Mira. El lunes a ¿Vos? la mañana partido. El micrófono. No te escucha con chat. El lunes a la mañana partido. Sí. Éxito muchachos. Premier League. Muchas gracias. Un Muchas abrazo gracias grande. por la invitación. Bueno, nos sentimos muy cómodos. Muchas gracias.